Bueno, hoy vamos a hablar de un instrumento de tortura. Es muy posible que muchos hayan oído hablar del cepo, pero ni saben siquiera realmente qué era el cepo. Y el cepo era un instrumento de tortura que se usaba en el tiempo de la colonia, un pedazo de madera, un tablón, un durmiente que tenía un agujero y que se engrillaba a la gente, se la encadenaba, a ese sí se le ponía atado a un árbol o algo y el tipo no se podía mover, estaba con el cepo acá, un pedazo de madera, un durmiente que pesaba 300 kilos y un pedazo de madera de más o menos de 40 centímetros, 50 por 2 metros de largo. Ese era un cepo, o sea, era para inmovilizar a la gente en una tortura feroz. Estaba del cuello acá agarrado y no se podía mover. De eso vamos a hablar hoy. Y claro, los argentinos seguimos en el cepo. ¿Qué significa para nosotros en este momento actual, frente a toda la evolución y el progreso del mundo y las tecnologías de última avanzada, siglo XXI, en fin, todo el relato? Que nosotros seguimos encepados, o sea, seguimos como en el tiempo de la colonia. Estamos inmovilizados y condenados por tiempo indefinido. O sea, no hay posibilidades de que nuestra condena tenga un tiempo de finalizar, para nada. Entonces, ¿qué es el cepo? Ya trayéndolo a la realidad. Y es el Fondo Monetario Internacional, que tiene en sus manos todo el país. O sea, como dijo anoche Pratgay, es nuestro ministro de Economía, es el ministro de Economía de Macri, y él ahora hablando del cepo y hablando de la tortura del Fondo Monetario, diciendo que él fue el que indujo a Macri a pagar a los fondos buitres. Pero bueno, eso es otro tema, pero para que ir clarificando los tantos para que quiénes son los que son. Entonces, el único realmente en la era contemporánea con la lucidez suficiente como para entender este problema fue Néstor Kirchner. Él y Lula y todo eso se sacaron el cepo, le pagaron al Fondo Monetario y chau fondo. Nadie le dio la importancia que esto tiene. Y entonces nosotros vamos a hablar de ese tema porque nuevamente volvimos a caer al cepo ahora. Fíjense que ayer hablábamos nosotros de que el costo de una presidencia era 150 millones de dólares. Es decir, ¿quién puede pagar 150 millones de dólares para una aventura presidencial si no tiene la certeza de que ese dinero va a ser recuperado y triplicado o cuatruplicado? ¿Hay algún empresario, ustedes imaginan, o hay algún financista, o hay algún banco, o hay alguna institución que puede arriesgar 150 millones de dólares en un personaje para hacerlo presidente? Tiene que ser alguien el que ponga la plata que la tiene recontra asegurada de que esa plata no se le va a ir por el caño, de que esa plata va a ser no solamente recuperada, sino que multiplicada. Cuando nosotros vemos eso con claridad, un análisis que no se necesita mucha inteligencia para hacerlo, cuando nosotros vemos que eso es factible solamente si hay un retorno asegurado, podemos deducir que el que lleva y financia la posibilidad de un tipo que sea presidente, indiscutiblemente que tiene que tenerla muy clara y muy controlado todo. Entonces estábamos hablando del Fondo Monetario, estábamos hablando del cepo primero, y estamos hablando de que se ha institucionalizado el control de un organismo foráneo, totalmente fuera de nuestros intereses, que nunca vendrá a defender nuestros intereses, a crear fuentes de trabajo, a ocuparse de la salud, de la vivienda, del bienestar, de la educación, del desarrollo, de hacer infraestructuras que sean duraderas, para que genere el país riqueza para el país. El que entre condicionado por el que financia ese gobierno que va a cumplir 4 u 8 años generalmente,
tiene que tener asegurado que su inversión no va a correr riesgo y que es el gran negocio porque es la sumisión, el control absoluto de la economía y la apertura de grandes posibilidades, o sea, de grandes proyecciones a futuro que aunque cambien los gobiernos, ellos siempre van a seguir poniendo el futuro presidente. Porque el futuro presidente, la futura presidencia, ya no va a costar 150 millones, va a costar 200 millones de dólares. O sea, se va aumentando el costo, cosa que nadie le entre a competir a ellos. Entonces vamos clarificando todo para que lo que nosotros estamos hablando aquí tenga fundamento, porque si nosotros no tenemos capacidad de fundamentar lo que decimos, y somos uno más. Entonces nosotros no solo que tenemos que decir cosas distintas, sino tenemos que fundamentarlas, y en eso estamos. Por lo tanto, este análisis te clarifica el futuro con una nitidez asombrosa. O sea, vos sabés ahora que nadie va a llegar a la presidencia si no está financiado por una corporación, por un aparato conocido o desconocido, generalmente desconocido. Nadie va a venir a deschavarse, yo voy a poner 150 millones de dólares para hacerlo presidente a Alberto Fernández. Entonces, fíjate vos, nosotros tenemos que saber exactamente qué es lo que está pasando. Sabemos que el futuro presidente o presidente, lo que sea, va a ser impuesto. Ahora bien, si sabemos que va a ser impuesto, por eso ellos no tienen proyecto, por eso ellos no muestran ningún proyecto, porque el proyecto no puede ser nunca de ellos. Si yo te financio, te pongo todo un negocio, te alquilo el lugar, te pongo las estanterías, los anaqueles, te lleno de mercaderías el negocio, te pongo la caja, te pongo los empleados, te pongo el letrero luminoso, te pongo todo. Vos sos un gerente nada más del negocio, porque el dueño del negocio soy yo. Si yo tengo ponerle $100.000 para poner un negocio en tu barrio, yo te lo pongo de pe a pa y busco el mejor tipo, después lo analizo de toda la gente, hago un concurso, en fin, busco a través de una agencia especializada en conseguir gerentes. Y busco quién es el tipo que me puede defender los intereses de mi inversión ahí. Pero ese tipo que viene a trabajar de gerente no es el dueño del negocio. O sea, si le viene un empleado y le dice, escúcheme, yo quisiera que me preste o que me banque por un mes la comida porque yo no tengo plata. El tipo no puede hacerlo porque ese negocio no es de él. Ahora, traslada eso a la presidencia de la República. Ahora, por ejemplo, aparentemente va a llegar Alberto Fernández. ¿Quién lo decidió eso? ¿Vos creés que Cristina pudo decidir que Alberto Fernández va a estar al frente de manejar el interés que eso significa y representa? No, es un acuerdo ese. Ese es un acuerdo que se ha venido elaborando porque ellos son muy cuidadosos, porque saben que una reacción popular no es que les va a impedir hacer el negocio. O sea, ellos si quisieran que siguiera Macri, lo pueden sostener a Macri. Pero no le conviene porque si tiene, por ejemplo, un paro como el de ayer, ellos pierden plata. Porque la inversión no es local, el problema no es local. Se paró el país, 40 millones de dólares se perdieron. No, los dueños del país son los que pierden. Entonces a ellos no les conviene que haya reacciones, que haya huelgas, que haya contrariedades, que haya tipos que le hagan. No les conviene esto que estamos haciendo nosotros. Entonces, fíjate vos bien. Entonces, ellos tienen ya decidido quién va a ser el futuro presidente. No te engañes, no te hagas la ilusión de que un movimiento político con una doctrina, una filosofía, con un proyecto, por eso no hay ningún proyecto. Ningún político de los cuales vos ves que aparecen, nadie te habla de proyecto. Porque el proyecto es de quien pone la guita. No sé, tenemos que entenderlo. Entonces, el que pone la guita tiene el proyecto. Entonces entra un tipo, ahí hace todo el show de la banda presidencial, el himno, los ministros, nombra todo. Ningún ministro
se le puede dar una responsabilidad para que haga de acuerdo a un estudio. ¿Por qué no hay un censo del país? ¿Por qué no hay un censo en serio del país? Porque el país no manda. El país no necesita. Los que tienen el censo y los estudios son ellos. Los que tienen y saben los valores que hay en danza y posibilidad en Argentina, no somos nosotros los argentinos. Son las grandes corporaciones internacionales que saben hasta el clima, el viento, las lluvias, las inundaciones. Por ejemplo, las inundaciones ocurren porque a ellos no les ha interesado todavía que esas zonas no se inunden. El día que al Poder Corporativo Internacional le interese que esas zonas no se inunden, lo primero que hacen, le compran los campos todos inundados a todos esos tipos, por chauchas. Le compran todas esas extensiones, miles de hectáreas, todos inundados, todos un lago, güey. No valen nada la gente, se le mueren las vacas, no puede sembrar, se les compra. Después ellos mismos hacen la obra hidráulica para que no se inunden más. Y entonces suman 50 o 100 mil hectáreas por chauchas y las recuperan en el tiempo porque no tienen posibilidad de que nadie les interrumpa el negocio. Claro, tener la petulancia de hablar de estas cosas, hay una cantidad de gente que no va a estar de acuerdo, sobre todo la gente que no tiene información, la gente que no conoce el mecanismo de cómo se mueven los intereses en este siglo XXI, donde la tecnología, porque se les ha escapado de la mano la tecnología, no ha llegado a nuestras manos, pero cuando nosotros decimos algo un poquito más arriba de lo que debemos decir, por ejemplo, yo ayer puse 150 millones de dólares para ser presidente y enseguida me clausuraron mi cuenta en Facebook. ¿Cómo? ¿Qué dije yo? ¿Que para ser un presidente costaba 150 millones de dólares? ¿Y qué tiene que ver Facebook para cerrarme la cuenta? Me penó hasta el día, yo no puedo compartir los videos hasta el próximo sábado. Si vos lo analizas, te das cuenta que los que manejan los intereses no somos nosotros. Si fuéramos nosotros, no tendría por qué yo tener ese inconveniente. En fin, yo te muestro pequeñas cosas para que vos vayas aprendiendo a ver las cosas. No me tienes por qué creer a mí. Vos no te imagines nada de que lo que yo te diga es verdad. Yo te voy a ir dando a vos, como te he venido dando a lo largo del tiempo, ejemplos para que vos saques tus propias conclusiones. Ahora bien, la característica más negativa que nosotros nos ha postergado, que no arrancamos, que nosotros estamos en el cepo psicológico, mental y real, ¿sabes cuál es el mayor principal error nuestro? Es que no hemos sabido que esto existe. Nadie nos lo ha explicado, que estamos entrampados. Entonces, eso es lo que ha demorado todas las soluciones posibles. Y entonces tu pregunta inmediatamente viene y dice, bueno, entonces estamos condicionados a lo que ellos decidan. Sí. Indefectiblemente, cuando más rebeldía y cuando más rebelión nosotros intentemos hacer o justificar, indefectiblemente que la resistencia va a ser mayor. Porque son los dueños ellos, son los dueños del local, como te dije, del negocio. Nosotros solamente, ni siquiera llegamos a ser gerentes. Nosotros somos solamente los que cumplimos los servicios, le cuidamos la seguridad, mantenemos a los pobres tranquilos, le damos una limosna a los pobres para que no rompan los vidrios, le damos comida, le damos una educación media, no podemos tener un proyecto de educación nosotros nuestro, porque no es cuestión de avivar a la gente. Una educación que aprendan boludeces, que se entienden que se encuentren con el telefonito, que escuchen música boluda, en fin, nada que los avive, que los prepare, que los capacite. Porque nosotros somos muy rebeldes. Entonces, si nosotros nos avivamos demasiado, no es que le vamos a interponer algo que los vamos a romper todo el sistema, sino que le vamos a demorar la fluidez de su negocio. Sí, tenemos que saber todas estas cosas. Y claro, los nuestros
vos sabés que no están en capacidad de explicarnos estas cosas. Pero como no estoy en la cueva del león, en la jaula, yo sé lo que el león come, que esa es la diferencia, nada más. Entonces vos dirás, de acuerdo a lo que me estás diciendo, nosotros no salimos nunca más. No te creas. Así estuvo Japón, así estuvo Alemania, así estuvo Francia, así estuvo Italia. Así igual, exactamente igual. Más, con todo el ejército instalado ahí, con las bases a la vista. Así estuvo China, marginada. Entonces fíjate vos cómo ellos salieron, cómo ellos se capacitaron, fíjate vos, porque ahí está el secreto. Ellos, no obstante estar dominados, humillados y realmente dominados en absoluto, ellos no se conformaron con eso. Ellos siguieron preparando a su gente, siguieron preparando sus cuadros, siguieron capacitando, siguieron armando equipos de trabajo, siguieron aprendiendo, siguieron viendo cómo funcionaban los sistemas. Yo estoy estudiando cómo funciona este sistema. De hace años que estoy estudiando cómo funciona el sistema y me he leído todos los libros que las avanzadas tecnológicas más modernas publican y yo los leo para escuchar, para saber, para averiguar cómo funcionan. Fíjate que si vos sos un rebeldito, nacionalista, que no querés escuchar a nada y a nadie, y que estás en tus 13 patria o muerte, y no tenés posibilidades de que cambies esto en el ciclo de tu vida. No, es muy difícil que te va a llevar puesto. Te vas a morir de impotente. Entonces, cuando vos escuches a alguien que se ha dedicado a eso, porque como el que juega al fútbol, como el que hace una pared, como el que estudia una ecuación económica, necesitas prepararte, necesitas una capacitación para entender el problema que tenés que enfrentar. Y es una de las cosas que los argentinos no tenemos nosotros. Nosotros no tenemos maestros que nos enseñen que tenemos que prepararnos para nuevas opciones porque el enemigo es distinto al que tuvimos antes. Entonces nosotros sin preparación, sin formar equipos, sin tener conciencia de la posibilidad que nos queda, porque si vamos a enfrentar, vamos de frente, y de frente perdemos. Ellos tienen todo para ganar. Y a mí me da bronca, a mí me dio mucha bronca. Yo perdí muchos años para aprender esto. ¿Qué te crees? ¿Que yo estoy en la ruina económicamente? ¿Por qué? Porque yo tardé muchos años con mi rebeldía en que creía, como vos creés, que a sangre y fuego. Y no, me he dado cuenta porque empecé a estudiarlos a ellos. Yo he leído cuanto libro aparece sobre superación personal, cómo se mueve esta economía, cómo los tipos se capacitan, cómo luchan entre ellos, cómo compiten entre ellos. O sea, ahí aprendes mucho cuando vos los ves que compiten entre ellos y que se sacan los ojos, pero con inteligencia. Y entonces aprenden sistemas y aprenden métodos distintos y los ponen en práctica. Y vos lo ves que al rato se hacen millonarios los tipos. Porque aprendieron y ves otros que son mucho más capaces, mucho más inteligentes y que no la hacen. Y no tienen suerte. No tienen método. No han aprendido, no han estudiado el método. Entonces, te lo hablo yo con propiedad porque yo he estado estudiando, todavía sigo leyendo 2 libros de 1000 páginas para averiguarlos. Eso me ha llevado a la conclusión de que la rebeldía no funciona. Y entonces me dedico a analizar, por ejemplo, la presencia del fondo. La presencia del fondo no la vas a sacar, de ninguna forma la vas a poder eliminar. Porque volver a juntar la guita que ahora se debe, y es 10 años de tarea, matarse, y después viene otro y al otro día te la saca, como vino Macri ahora. Mira cuánto sacrificio significó en la lucha del kirchnerismo para pagar al Fondo Monetario. Mira cuánto duró, 2 o 3 años, 4, 5, y volvimos a foja cero más atrás. Entonces, son 10 años perdidos. Y 10 años que vos no solo que te ha sido tu castigo, sino un castigo toda tu generación, toda tu familia, todo. Entonces, tenés que cambiar la mentalidad.
Y vos me decís, estás entregado, es natural, te han lavado la cabeza en Norteamérica, vos pensás como ellos, vos sos un traidor, vos sos un vendepatria. Y me podés decir todo lo que quieras, pero yo te traigo la realidad para que vos pensés. O sea, me vas a putear, yo lo sé, pero no te vas a olvidar lo que te digo. No podés contra ellos, solamente tenés que tirar a hacerte socio. Mirá a los japoneses, mirá a los alemanes, mirá a los chinos. La sacaron adelante. Y somos nosotros más inteligentes que los japoneses, que los alemanes, que los chinos, mirá vos. Entonces tenés que entender esto. Ahora, nosotros, y ahora yo te voy a hablar de qué tendríamos que hacer nosotros. Porque también eso hay que hablarlo. No solamente hablar de a quiénes tenemos que enfrentar, sino tenemos el problema muy grande ahora que tenemos somos nosotros ahora. Y no hay caso, el problema principal de nosotros es el problema cultural. O sea, nosotros no hemos aprendido lo que es la flexibilidad. Nosotros somos los irrompibles, o sea, nos torcemos pero no nos rompemos. Y esa sí. No sé, yo no creo, mira cuánta lucha ha tenido la parte de la izquierda o lo que se denomina el movimiento, qué sé yo, que busca la solución social y demás. ¿Cuántos años hace que viene luchando? 100 años, y no ha podido vencerlo. Porque los que tienen guita cada vez tienen más guita, los que tienen poder cada vez tienen más poder, los que tienen mecanismos para dominarte cada vez los mecanismos son más perfeccionados. La gente más capacitada que hay en el mundo los tienen ellos, porque los compran o los preparan. O sea, tenés un montón de cosas que vos tenés que saber. Ellos tienen los mejores técnicos, los mejores preparados del mundo, porque tienen las mejores universidades y tienen todos los elementos para ser los mejores. Entonces, vos te ponés con la Argentina, por ejemplo, un movimiento político, y son todos muchachos de barrio. Y los enfrente están los ñatos estos que están recontra capacitados en las mejores universidades del mundo y que tienen detrás de ellos la guita del mundo. Entonces, ¿cómo carajo los vas a poner de rodillas? Y dice, vos, tu expresión te estás confesando, patria o muerte. Y tenés asegurada la muerte, porque la patria la tienen ellos. Por todo eso que hemos hablado, a mí me darían ganas de empezar una marcha, una cruzada para imponer la revolución de las ideas, porque lo que se requiere ahora son ideas innovadoras en relación a la realidad que existe. O sea, no ideas que están fundamentadas en el siglo XIX, donde era la resistencia violenta y con las huelgas. Mirá la huelga de ayer, un movimiento extraordinario, un esfuerzo enorme, gente sin trabajo, gente, en fin, y todo sigue igual. O sea, si no pones ideas frente a la extrema organización tecnológica que existe y que te lo demuestran que nos dominan, nosotros seguimos resistiendo con una teoría filosófica o la impronta, la bronca, la fuerza de la sangre, hacha y tiza. Y no funciona, vos ves que cada vez estamos peor. Entonces a mí me daría ganas de iniciar un nuevo entendimiento, una nueva manera, una nueva forma de transmitir esto que hemos empezado a hacer para que nos encontremos frente a la realidad. Entonces, cuando más tardemos en prepararnos y capacitarnos para enfrentar ese desafío, todo lo que hagamos va a ser un esfuerzo inútil, un desgaste de nuestros sentimientos, de nuestras pasiones, porque no encontramos, como ustedes ven ahora, no encontramos una orientación. O sea, ahora va a venir un nuevo gobierno y tenemos una incertidumbre absoluta. No es que vos me digas que ahora va a llegar Alberto Fernández con Cristina y ya se resolvió todo. Está el país hecho pelotas para nosotros. Para ellos está el negocio floreciente, pero para las grandes mayorías marginadas socialmente no hay solución a la vista y tenemos que pagar deudas y tenemos... Entonces, mientras nosotros no aprendamos un nuevo sistema para luchar contra nuestro enemigo,
Vamos a seguir a los codazos, a los encontronazos, a los tropezones. Vamos a seguir en el cepo ese que te hablaba al principio. No sé si yo seré muy claro o no seré claro. No sé si vos crees que yo soy un tipo entregado al imperialismo. No te creas eso. Yo estoy en el imperialismo y te puedo hablar las alternativas que vos no las tenés, porque estoy seguro que vos no conocés estas cosas que yo las llevo por delante todos los días. No se trata de una guerra, se trata de una actividad o actuación inteligente para sacar ventaja. Te vuelvo a repetir, Japón, Alemania y China son un ejemplo. ¿Por qué no aprendemos de eso? ¿Por qué? Y nos capacitamos. Hay que capacitarse. Tengo unas ganas yo de que empecemos a trabajar en serio para lograr los objetivos propuestos. Sería tan lindo empezar a trabajar en un proyecto posible, un proyecto concreto, ya que sabemos tantas cosas de cómo funcionan. Yo te he explicado acá cómo funciona el poder. Si nosotros empezásemos a trabajar con una proyección, con un propósito en serio, nosotros lograríamos lo que esta gente no ha logrado en los últimos 50 años. Nosotros lograríamos un bienestar, prepararíamos el país para un futuro promisor. Dejar de tanto esfuerzo inútil, innecesariamente, que ha sido llevado a nuestro pueblo. Fíjate el sacrificio de ayer nomás. Hoy sigue todo igual. Mirá lo que se paró el país ayer. Con eso no resuelves nada. Tenemos que empezar a entender eso, que tenemos que prepararnos nosotros, porque el enemigo está preparado. Al enemigo es como darle un baño a un pescado lo que pasó en la huelga general de ayer, y a nosotros nos hace pelota. Entonces, mañana con este video quiero escuchar respuestas. No necesitamos ser millones, con que seamos 20 o 30 personas que entiendan este mensaje es suficiente. Después los demás van a entender porque podemos explicarlo con claridad. O sea, no es que te vamos a vender nada. 150 millones de dólares no los tenemos nosotros para poner un presidente. Y si lo pusiésemos nosotros, el enemigo sigue siendo el mismo, ¿me entendés? Si yo tuviera 150 millones de dólares y ponemos un presidente mañana, el enemigo no cambia. ¿Te das cuenta? El adversario, el capitalismo que está ahí enfrente, el poder corporativo, no cambia. Entonces no cambiaremos nada, aún llegando nosotros al gobierno, como va a ocurrir ahora que llegue este Fernández con Cristina. Exactamente igual, no va a cambiar nada. Pensalo, pensalo.